Un abogado abandona a un multimillonario CEO en el juzgado y su camarera interviene para salvarlo. ¿Qué pasaría si el multimillonario CEO más poderoso del mundo, con todo por perder, no tuviera a nadie que luchara por él? Lucas Warren siempre había creído que el dinero podía resolver cualquier problema. Durante 42 años, esta filosofía le había sido muy útil. Desde sus humildes comienzos en un parque de caravanas de Detroit hasta las relucientes torres de Manhattan, donde ahora residía su imperio tecnológico, Lucas se había abierto camino hasta la cima con una determinación implacable y una fe inquebrantable en el poder de la riqueza. Su empresa, Nexus Technologies, había revolucionado la computación en la nube y le había otorgado una fortuna de $3.200 millones. Las revistas de negocios lo consideraban un visionario. Las conferencias tecnológicas lo trataban como un profeta. Pero tras su apariencia pulcra y su sonrisa segura, Lucas había tomado decisiones que pronto lo pasarían factura. La mañana del juicio, Lucas se encontraba en su ático, contemplando la ciudad que lo había coronado rey. Su reflejo en los ventanales mostraba a un hombre con la apariencia de un exitoso director ejecutivo. Cabello plateado perfectamente peinado, ojos azul acero, penetrantes e inteligentes, una mandíbula invencible. Pero hoy, esos ojos reflejaban algo desconocido. Miedo. ¿Señor Warren?, preguntó la voz de su asistente por el intercomunicador. El señor Blackwood está aquí. Richard Blackwood irrumpió en la oficina como una nube de tormenta. Durante 5 años, había sido el escudo legal de Lucas, el hombre que lo había mantenido intocable. A $2.000 la hora, Blackwood era el mejor abogado defensor que se podía comprar. Nunca había perdido un caso tan grande. Necesitamos hablar, dijo Blackwood, su confianza habitual reemplazada por algo que Lucas nunca había visto antes: pánico. Lucas se apartó de la ventana. El caso de la fiscalía es débil. Tú mismo lo dijiste. Eso fue antes de que el denunciante se presentara ayer. La voz de Blackwood sonó tensa. Alguien de tu empresa. Tienen documentos, Lucas. Correos internos. Registros de los sobornos, la manipulación de datos, la vigilancia ilegal de la competencia. Las palabras golpearon a Lucas como golpes físicos. ¿Quién? Aún no lo sabemos. Pero lo tienen todo. La fiscalía lo considera la prueba de delitos corporativos más completa que jamás haya visto. Lucas sintió que los muros de su imperio empezaban a derrumbarse. Así que luchamos con más ahínco. Para eso te pago. Blackwood ya estaba negando con la cabeza. Me voy, Lucas. ¿Qué? Me retiro del caso. Hoy, antes de que empiece el juicio. El mundo de Lucas se tambaleó. No puedes abandonarme ahora. Estamos a punto de entrar en ese tribunal. No puedo ganar este caso. Nadie puede. Y no arruinaré mi carrera hundiéndome. Con tu barco. Las palabras de Blackwood fueron directas y brutales. Búscate otro abogado. Tienes hasta que empiece el juicio. Richard, por favor. Pero Blackwood ya se dirigía a la puerta. Lo siento, Lucas, pero aquí es donde nos separamos. La oficina quedó en silencio, salvo por el lejano zumbido del tráfico 40 pisos más abajo. Lucas Warren, el hombre que había construido un imperio con la convicción de que todo tenía un precio, descubrió que la lealtad no estaba en venta. Al otro lado de la calle del juzgado, María Hernández balanceaba 3 tazas de café y un plato de pasteles, mientras se abría paso entre la multitud matutina del Corner Café. Su uniforme estaba impecable a pesar del caos, su cabello oscuro recogido en un práctico moño que había conocido mejores tiempos. A sus 28 años, se movía con la gracia y eficiencia de quien había aprendido a hacer más con menos. La mesa 6 quiere que les cambien el pedido otra vez, gritó Sara, la otra camarera, poniendo los ojos en blanco. Los típicos ejecutivos. María sonrió. Yo me encargo.
Llevaba 3 años trabajando en Corner Café, desde que dejó la facultad de Derecho. El sueño de ser abogada parecía lejano, sepultado bajo el peso de las responsabilidades del mundo real. Su hija, Sofía, ahora de 5 años, nació justo cuando María terminaba su segundo año en la Facultad de Derecho de Columbia. El embarazo fue inesperado. El padre hacía tiempo que había fallecido, y de repente, María se enfrentó a una disyuntiva: seguir persiguiendo su sueño o asegurar que su hija tuviera comida. La elección realmente no había sido una elección, en absoluto. Pero incluso mientras servía café y recogía las mesas, la mente de María no dejaba de analizar los casos legales que leía en las noticias. Durante sus descansos, sacaba sus viejos libros de derecho, revisando casos y manteniendo sus conocimientos al día. Era como mantener un músculo que esperaba volver a usar algún día. «Mamá, cuando seas abogada, ¿ayudarás a la gente?», le había preguntado Sofía la semana pasada, con sus ojos inocentes brillando de fe en los sueños de su madre. «Quizás algún día, mija», susurró María, sin querer aplastar la fe de su hija. El ajetreo matutino era particularmente brutal. El juzgado al otro lado de la calle significaba un flujo constante de abogados, acusados y periodistas, todos atiborrados de cafeína y estrés. María había aprendido a identificar a los tipos de personas: los fiscales seguros de sí mismos, con sus expedientes organizados, los acusados nerviosos que revisaban sus teléfonos constantemente, los periodistas con su paciencia depredadora. Estaba rellenando la cafetera cuando oyó la voz que lo cambiaría todo. «No me importa lo que cueste. Búsquenme otro abogado. A cualquiera». María se giró y vio a un hombre con un traje caro paseándose fuera del café, con el teléfono pegado a la oreja. Incluso desde dentro, pudo ver la desesperación en sus movimientos, en cómo su mano, libre, se pasaba el pelo perfectamente peinado. «¿Cómo que no hay nadie disponible? Estamos en Nueva York. Hay miles de abogados». Algo en su voz hizo que María se detuviera. Había oído la desesperación antes, la había vivido. Pero esto era diferente. Era el sonido de alguien que descubría que el dinero no lo compraba. «Todo. El juicio empieza en 2 horas. 2 horas. Necesitas encontrar a alguien que...». La voz del hombre se quebró. «No puedo con esto solo». María se acercó a la ventana, con el corazón acelerado por una emoción que no podía identificar. Observó cómo el hombre colgaba la llamada y se apoyaba contra la pared exterior del café, con los hombros temblando por el peso de la derrota. A través del cristal, ahora podía ver su rostro con claridad. Lucas Warren. Lo reconoció de las noticias que habían acaparado titulares durante semanas. El multimillonario director ejecutivo que enfrentaba cargos por delitos corporativos que podrían destruir su empresa y enviarlo a prisión durante décadas. Pero en ese momento, no era multimillonario. Era solo un hombre al que se le habían acabado las opciones. El turno de María terminaba a las 11 de la mañana, justo cuando el ajetreo matutino empezaba a disminuir. Llevaba 1 hora observando a Lucas Warren por la ventana y se le rompía el corazón un poco más cada vez que lo veía hacer otra llamada desesperada. 3 conversaciones diferentes, 3 rechazos diferentes. «¿Estás bien, María?», preguntó Sara, al notar su distracción. «Sigues mirando a ese tipo de afuera». «Está en problemas», murmuró María. «Cariño, la mitad de nuestros clientes están en apuros. Por eso necesitan tanto café». Pero María no podía quitarse la sensación de que esto era diferente. Había estudiado suficiente derecho como para comprender a qué se enfrentaba Lucas. Los cargos contra él eran graves: espionaje corporativo, soborno, fraude bursátil. El tipo de caso que podría acarrear décadas de prisión y la ruina financiera total. Ella también sabía que sin una representación legal adecuada, él no tenía ninguna posibilidad. «Me estoy tomando un descanso», le dijo a Sara, desatando su delantal con manos temblorosas. «Pero tu turno acaba de terminar». María ya estaba caminando hacia la puerta. El aire otoñal era fresco cuando salió, con el corazón latiéndole con fuerza. Lucas estaba sentado en un banco,
con la cabeza entre las manos y el teléfono en silencio por primera vez en una hora. «Disculpe», dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro. Él levantó la vista y ella vio algo inesperado: amabilidad. A pesar de todo, el estrés, el miedo, la desesperación, sus ojos reflejaban una dulzura que las noticias jamás habían captado. «Lo siento», dijo empezando a levantarse. «No quería molestar a nadie. Me voy». «No», dijo María, rápidamente. Te oí hablar de que necesitabas un abogado». La risa de Lucas fue amarga. «Sí, bueno. Al parecer soy tóxico. 5 empresas me han rechazado en la última hora. No es precisamente un subidón de confianza». María respiró hondo. «Estudié Derecho». Oh, la expresión de Lucas cambió ligeramente. «¿Estás practicando? Porque tengo que decirte que este caso es complicado». «No ejerzo la abogacía», admitió María. «Nunca terminé la carrera de Derecho. Tuve que dejarla». «Ya veo». Lucas encorvó aún más los hombros. «Bueno, gracias por la idea, pero conozco este caso», interrumpió María con la voz cada vez más alta. «Lo he estado siguiendo en las noticias. Conozco los cargos, las pruebas, los precedentes legales. Sé que enfrenta cargos por la ley RICO, fraude de valores y espionaje corporativo. Sé que el caso de la Fiscalía se basa en gran medida en pruebas circunstanciales y el testimonio de un denunciante cuya identidad han mantenido en secreto». Lucas la miró fijamente con los ojos abiertos. «¿Cómo?» «Lo leo todo. Cada expediente, cada moción, cada artículo de periódico. Es como un rompecabezas, y no puedo dejar de intentar resolverlo». «Pero tú no eres abogado». «No», dijo María con el corazón latiéndole con fuerza. «No lo soy, pero entiendo la ley, y entiendo algo más que podría ser aún más importante. Entiendo lo que es que te lo quiten todo». Lucas guardó silencio un buen rato. «¿De verdad estarías dispuesto a representarme? ¿A un multimillonario que ni siquiera conoces?» «Estaría dispuesto a intentarlo». «¿Por qué?» María pensó en Sofía, en sus viejos libros de derecho, en los sueños que había guardado pero que nunca abandonó. «Porque todos merecen una defensa. Porque se supone que la ley se trata de justicia, no solo de quién puede pagar al mejor abogado. Y porque...» Hizo una pausa, armándose de valor. «Porque creo que eres inocente». Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. «¿Qué te hace decir eso?» «El cronograma no cuadra. Las pruebas son demasiado convenientes. Y el testimonio del denunciante tiene inconsistencias que nadie más parece mencionar». La voz de María se volvió más segura a medida que hablaba. «Creo que alguien te está tendiendo una trampa. Y creo que puedo demostrarlo». La jueza Patricia Hendricks lo había visto todo en sus 30 años de magistrado, pero nunca había visto algo así. Lucas Warren, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, se sentó a la mesa del acusado junto a una joven con uniforme de camarera que decía ser su asesora legal. «Señor Warren», dijo la jueza, con una voz que transmitía la autoridad de décadas, ¿de verdad le está pidiendo a este tribunal que acepte a la señora Hernández como su representante legal? Lucas miró a María, sentada a su lado con la espalda recta y la barbilla levantada. En las 2 horas transcurridas desde su conversación fuera del café, se había cambiado el uniforme por un sencillo vestido negro que le había prestado un compañero de trabajo. Llevaba el pelo recogido en un moño profesional y llevaba un maletín que parecía más viejo de lo que era. «Sí, señoría», dijo Lucas. «Lo soy». «Señora Hernández», continuó el juez, «usted no es miembro del Colegio de Abogados. No puede ejercer la abogacía en esta sala». María se puso de pie, con la voz firme a pesar del cosquilleo. «Su señoría, no ejerzo la abogacía. Soy la asesora legal del señor Warren, amparada por su derecho a la autorrepresentación. El señor Warren se representará a sí mismo, con mi asistencia». El fiscal de distrito, James Morrison, se puso de pie, de golpe.
Su señoría, esto es sumamente irregular. El acusado claramente intenta retrasar el proceso con artimañas legales. Al contrario, dijo María, con la voz cada vez más fuerte. Estamos preparados para proceder de inmediato. El señor Warren ha decidido representarse a sí mismo, como es su derecho constitucional, y me ha elegido como su asesora. No hay ninguna norma que lo prohíba. El juez Hendricks observó a María con interés. Señora Hernández, ¿tiene formación jurídica? Completé 2 años en la Facultad de Derecho de Columbia, señoría. Estoy familiarizado con el procedimiento penal, el derecho constitucional y las regulaciones corporativas. ¿Pero nunca te graduaste? No, señoría. Ciertas circunstancias personales me obligaron a retirarme. El juez guardó silencio un momento. Señor Warren, le advierto que representarse a sí mismo en un caso de esta magnitud es sumamente desaconsejable. La Fiscalía lleva meses desarrollando su caso con un equipo de abogados experimentados. ¿Está seguro de que desea continuar? Lucas miró a María, quien le hizo un gesto de aliento. Sí, su señoría, estoy seguro. Muy bien, pero quiero que conste en acta que el tribunal desaconsejó encarecidamente esta medida. La jueza Hendricks golpeó el mazo. Señor Morrison, puede proceder con su alegato inicial. La declaración inicial de Morrison fue una obra maestra del teatro fiscal. Presentó a Lucas como un director ejecutivo corrupto que había construido su imperio por medios ilegales, destruyendo sistemáticamente a la competencia y manipulando los mercados. Prometió demostrar que Lucas había sobornado a funcionarios, robado secretos comerciales y violado las leyes federales de valores. Damas y caballeros del jurado, concluyó Morrison, la evidencia demostrará que Lucas Warren usó su riqueza y poder para cometer crímenes que enviarían a un ciudadano común a prisión de por vida. El dinero no compra la inocencia ni la justicia. Cuando le llegó el turno a Lucas, se puso de pie lentamente, con las manos ligeramente temblorosas, mientras miraba al jurado. María lo había instruido durante el breve receso, pero allí, bajo la intensa luz de la sala, se sentía más vulnerable que nunca. Miembros del jurado, comenzó con la voz cada vez más fuerte. Me han llamado de muchas maneras en mi carrera: despiadado, ambicioso, impulsivo. Algunas de esas cosas son ciertas. He cometido errores y me he ganado enemigos. Pero no soy un criminal. Hizo una pausa, mirando a cada miembro del jurado. La Fiscalía quiere hacerles creer que soy culpable porque soy rico. Ese éxito en sí mismo es, de alguna manera, prueba de irregularidades. Pero estoy aquí para decirles que cada dólar que he ganado lo he hecho honestamente. Cada trato que he cerrado ha sido legal. Y cada decisión que he tomado ha tenido en cuenta los mejores intereses de mi empresa y de mis empleados. María observaba desde la mesa del acusado, con el corazón acelerado. Lucas lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba. Pero la verdadera prueba llegaría cuando la Fiscalía comenzara a presentar sus pruebas. El caso de la Fiscalía fue metódico y devastador. Llamaron a testigo tras testigo, cada uno describiendo un panorama de corrupción corporativa que se oscurecía con cada testimonio. Exempleados testificaron sobre presiones para participar en actividades ilegales. Competidores describieron circunstancias sospechosas relacionadas con la pérdida de contratos. Funcionarios del gobierno detallaron reuniones donde supuestamente se discutieron sobornos. Pero María notó algo que la defensa pudo haber pasado por alto. Garabateó notas frenéticamente, cruzando fechas y horas, creando una cronología que no coincidía del todo con la versión de la Fiscalía. Señor Warren, susurró durante un breve receso, necesito que me cuente sobre su viaje a Singapur en marzo de 2023. Lucas frunció el ceño. ¿Singapur? No estuve en Singapur en marzo de 2023. Estaba en el hospital. Me hicieron una apendicectomía de urgencia. María abrió mucho los ojos. El testigo estrella de la Fiscalía acaba de declarar que usted se reunió con él en Singapur ese mes para hablar de sobornar al ministro de Comercio de Malasia.
Eso es imposible. Tengo historiales médicos, facturas del hospital, todo. Entonces los tenemos, dijo María, con la voz tensa por la emoción. Este es el respiro que necesitábamos. Pero, cuando Lucas se levantó para contrainterrogar al testigo, Morrison objetó todas las preguntas. Señoría, el señor Warren claramente no está capacitado para realizar un contrainterrogatorio adecuado. Esto se está convirtiendo en un circo. Confirmado, dijo el juez Hendricks a regañadientes. Señor Warren, por favor, limítese a las preguntas básicas. María observó con frustración cómo Lucas se veía obligado a abandonar su línea de interrogatorio. El sistema legal que antes veneraba estaba en su contra, protegiendo al testigo de las mismas preguntas que podrían revelar la verdad. El último testigo de la fiscalía era su as en la manga, John Matthews, el denunciante cuyo testimonio secreto motivó el caso. Matthews había trabajado en la empresa de Lucas durante 8 años, ascendiendo a vicepresidente senior antes de marcharse repentinamente y colaborar con el gobierno. Matthews subió al estrado con un traje sencillo y una expresión de indignación, justificada. Declaró sobre reuniones a las que había asistido, documentos que había visto y conversaciones que había escuchado. Su testimonio fue detallado, específico y absolutamente condenatorio. El señor Warren me pidió explícitamente que sobornara al senador, dijo Matthews, con una voz que transmitía autoridad moral. Dijo que era simplemente el costo de hacer negocios en Washington. María observó los rostros del jurado y vio cómo sus expresiones se endurecían. Matthews era creíble, comprensivo y convincente, pero también mentía. Durante el recreo, María tomó a Lucas aparte. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincero. Por supuesto. ¿Despediste a John Matthews? Lucas parecía confundido. ¿Despedirlo? No. John solicitó un traslado a nuestra oficina de Londres. Dijo que quería un cambio de aires. Lamentamos mucho su marcha. Era uno de nuestros mejores empleados. Pero la fiscalía lo está tratando como a un empleado descontento que fue obligado a dimitir. No fue eso lo que pasó en absoluto. Incluso, le organizamos una fiesta de despedida. La mente de María daba vueltas. Lucas, creo que Matthews miente sobre algo más que los sobornos. Creo que miente sobre por qué dejó la empresa. ¿Pero por qué haría eso? Porque en realidad no es un denunciante, dijo María, con voz cada vez más apremiante. Él es quien cometió los crímenes, y te está usando como chivo expiatorio. Esa noche, María estaba sentada en su pequeño apartamento, rodeada de libros y documentos legales. Sofía dormía en la habitación contigua, y el único sonido que se oía era el rasgueo del bolígrafo de María mientras repasaba la cronología de los acontecimientos. Le había pedido prestada su vieja laptop a una amiga y estaba comparando registros financieros, marcas de tiempo de correos electrónicos y bitácoras de viaje. La imagen que surgió fue alarmante. Todas las pruebas importantes contra Lucas correspondían a un periodo en el que Matthews había estado a cargo del departamento correspondiente. Los pagos de sobornos se habían realizado a través de cuentas controladas por Matthews. Se había accedido a los secretos comerciales robados utilizando la autorización de seguridad de Matthews. La vigilancia ilegal había sido realizada por equipos supervisados por Matthews, pero Matthews había ocultado sus huellas con brillantez. Hizo que pareciera que todo se hacía por orden de Lucas, creando un rastro documental que conducía directamente a la oficina del director ejecutivo, manteniéndose en la sombra. El teléfono de María sonó, sobresaltándola. Era Lucas. «María, no puedo dormir, no dejo de pensar en lo que dijiste. Sobre Matthews». «Lucas, creo que puedo demostrar que miente, pero necesito acceder a los sistemas internos de tu empresa, registros de correo electrónico, grabaciones de seguridad, registros financieros, todo. Puedo conseguirte ese acceso, pero María, aunque tengas razón, ¿cómo lo demostramos en el tribunal? No puedo contrainterrogar a Matthews eficazmente, y el juez no me deja hacer las preguntas correctas».
María guardó silencio un momento. Entonces no lo probaremos en el juicio. Lo probaremos antes de ir al juzgado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, exponemos a Matthews antes de que termine su testimonio. Lo obligamos a confesar. A la mañana siguiente, María llegó al juzgado con un plan brillante o completamente descabellado. Había pasado la noche reuniendo pruebas, construyendo un caso que expondría a Matthews como el verdadero criminal, pero necesitaba que confesara públicamente, ante el jurado y el tribunal. Lucas, dijo mientras estaban sentados en el pasillo del juzgado, necesito que confíes en mí. Cuando Matthews suba al estrado hoy, quiero que le preguntes otra vez sobre el viaje a Singapur. Pero el juez no me deja seguir con esa línea de interrogatorio. Lo hará si Matthews abre la puerta. Pregúntale si alguna vez ha estado en Singapur. Lucas parecía escéptico. María, ¿qué es lo que no me estás contando? Te digo que John Matthews nunca ha estado en Singapur. Le da pánico volar desde niño. Es imposible que supiera de su supuesta reunión allí a menos que alguien le dijera que mintiera. ¿Cómo sabes que tiene miedo a volar? María sonrió con tristeza. Porque llamé a su madre anoche. Resulta que es muy habladora cuando piensa que eres un periodista escribiendo un artículo sobre la heroica denuncia de su hijo. Cuando el tribunal se reanudó, Matthews regresó al estrado para continuar su testimonio. Morrison le explicó más, pruebas contundentes, y cada respuesta fortalecía el caso contra Lucas. El jurado estaba pendiente de cada palabra. Finalmente, Morrison terminó su interrogatorio directo. Su testigo, señor Warren. Lucas se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Señor Matthews, ayer testificó sobre una reunión en Singapur, donde supuestamente hablé de sobornar a funcionarios extranjeros. Eso es correcto. ¿Has estado alguna vez en Singapur? Matthews se removió incómodo. No le veo la relevancia. Por favor, responda la pregunta. Sí, he estado en Singapur. ¿Cuándo? No recuerdo la fecha exacta. Lucas insistió. ¿Fue por negocios o por placer? ¿Qué tipo de negocio? Morrison se puso de pie. Protesto. Esto excede el alcance del interrogatorio directo. Pero Lucas no había terminado. Señor Matthews, ¿le da miedo volar? El rostro de Matthews palideció. ¿Qué? Es una pregunta sencilla. ¿Tienes miedo a volar? Me opongo a esta línea de preguntas, su señoría, dijo Morrison, pero su voz carecía de convicción. Señor Matthews, dijo el juez Hendricks, por favor, responda la pregunta. No tengo miedo a volar. Entonces, ¿volaste a Singapur? Sí. ¿De qué aerolínea? Las manos de Matthews empezaron a temblar. No lo recuerdo. ¿A qué aeropuerto volaste? No lo recuerdo. Señor Matthews, dijo Lucas, con la voz cada vez más alta. ¿No es cierto que nunca ha estado en Singapur porque le da pánico volar? ¿No es cierto que no ha subido a un avión desde que tenía 12 años? Eso no es... ¿No es cierto que inventaste la reunión de Singapur porque alguien te dijo que yo estaba allí? ¿Pero nunca te molestaste en comprobar que en realidad estaba en el hospital sometiéndome a una cirugía de emergencia? Matthews miró desesperado. La sala. Necesito hablar con mi abogado. Su señoría, dijo Morrison con voz tensa, solicito un breve receso. Pero el juez Hendricks miraba a Matthews con renovado interés. Señor Matthews, ¿mintió bajo juramento sobre su viaje a Singapur? La compostura de Matthews se quebró por completo. Nunca fui a Singapur, pero la reunión se llevó a cabo. Fue por videollamada. Warren estaba allí y me dijo que pagara los sobornos. Pero usted testificó que estaba en la misma habitación que él. Me equivoqué. Estaba confundido. María se levantó de repente. Su señoría, solicito permiso para dirigirme a la corte. Señora Hernández, usted no es abogada. No, su señoría, pero soy asesor del señor Warren
Y tengo pruebas que demuestran que el señor Matthews miente sobre mucho más que Singapur. La jueza Hendricks observó el caos que se desataba en su sala y tomó una decisión que daría que hablar en los círculos legales durante años. Señora Hernández, tiene 5 minutos para presentar sus pruebas. María se acercó al estrado con una carpeta llena de documentos. Su señoría, estos son registros financieros que demuestran que cada pago ilegal que la Fiscalía atribuye al señor Warren fue autorizado por el señor Matthews con firmas falsificadas y autorizaciones fraudulentas. Colocó el primer documento sobre la mesa de pruebas. Esta es una autorización de transferencia bancaria por $50,000 al fondo de campaña del senador Richardson. La firma parece ser la del señor Warren, pero la dirección IP indica que se envió desde la computadora personal del señor Matthews. Morrison se puso de pie. Su señoría, esto es muy irregular. Estos documentos no han sido debidamente autenticados. No necesitan ser autenticados, dijo María, con su voz resonando en la sala. Porque el señor Matthews está a punto de confesar. Todas las miradas se posaron en Matthews, cuyo rostro había cambiado de pálido a gris ceniciento. No sé de qué está hablando. Señor Matthews, continuó María, lleva 3 años robando a Nexus Technologies. Ha usado su posición para malversar fondos, vender secretos comerciales y manipular el precio de las acciones. Cuando se dio cuenta de que estaba a punto de ser atrapado, decidió incriminar al señor Warren por sus crímenes. Eso es una locura, ¿de verdad? Porque tengo grabaciones de seguridad que lo muestran accediendo a la computadora de la oficina del señor Warren fuera del horario laboral. Tengo registros bancarios que muestran depósitos en su cuenta personal que corresponden exactamente a los pagos que usted afirma que el señor Warren autorizó. Y tengo registros telefónicos que muestran que contactó a la fiscalía antes de que comenzara la investigación. Matthews miró a su alrededor como un animal atrapado. No lo entiendes. Se iban a enterar de todas formas. Tenía que protegerme. ¿Destruyendo a un hombre inocente? ¿Inocente?, rió Matthews con amargura. Lucas Warren ha estado pisoteando gente toda su vida. Es rico, es poderoso, sobrevivirá a esto. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de mi familia? ¿Entonces decidiste cometer perjurio para salvarte? Yo... El juez Hendricks ya había oído suficiente. Señor Matthews, lo declaro culpable de desacato. Alguacil, por favor, arreste al señor Matthews por perjurio. Al acercarse el alguacil, Matthews se derrumbó por completo. Lo hice todo, pero nunca pretendí que llegara tan lejos. Solo necesitaba el dinero, y cuando empezó la investigación, entré en pánico. La sala del tribunal se sumió en el caos. Los periodistas buscaban sus teléfonos a toda prisa. El jurado permanecía en un silencio atónito. Y Morrison parecía como si lo hubiera atropellado un camión. Pero María solo tenía ojos para Lucas, quien la miraba con algo que parecía asombro. El juicio se suspendió de inmediato. En cuestión de horas, la Fiscalía presentó una moción para desestimar todos los cargos contra Lucas Warren. Matthews fue arrestado y acusado de malversación de fondos, perjurio, fraude y conspiración. El caso que amenazaba con destruir la vida de Lucas había concluido. Pero para María, el verdadero trabajo recién comenzaba. No puedo creer que lo hayas hecho, dijo Lucas mientras estaban sentados en un tranquilo restaurante esa noche. Me salvaste la vida. Acabo de descubrir la verdad, respondió María, removiendo su café distraídamente. De eso se supone que trata la ley. María, quiero ofrecerte un trabajo como directora jurídica de Nexus Technologies. El salario que quieras, los beneficios que necesites. Te lo has ganado. María lo miró un buen rato. Lucas, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Por qué no luchaste con más ahínco? Antes de que todo esto pasara, cuando sabías que algo andaba mal, ¿por qué no investigaste? Lucas guardó silencio un momento. Porque pensé que el dinero lo resolvería. Pensé que si dedicaba suficientes recursos al problema, desaparecería.
Nunca aprendí a luchar de verdad por lo que es justo. Y ahora quiero aprender. Quiero ser el tipo de líder que merece la empresa que construí. Quiero asegurarme de que algo así no vuelva a suceder. María sonrió. Entonces, sí, acepto el trabajo, pero tengo condiciones. Nómbralos. Primero, implementamos un programa ético integral, supervisión real, rendición de cuentas real y consecuencias reales para las faltas. Hecho. En segundo lugar, creamos un fondo de asistencia jurídica para quienes no pueden costear una representación legal. Sé lo que es que la ley te perjudique por falta de dinero. Absolutamente. Y tercero, dijo María, con la voz cada vez más suave, quiero volver a estudiar. Quiero terminar mi carrera de derecho, presentar el examen de abogado y convertirme en una verdadera abogada. Lucas extendió la mano por encima de la mesa y le tomó la suya. María, ya eres mejor abogada que nadie que haya conocido. Pero sí, pagaremos tu educación, lo que necesites. Capítulo 12. El nuevo comienzo. 6 meses después, María se encontraba en su nueva oficina en el piso 40 del edificio Nexus Technologies. La vista era espectacular, pero lo que más le gustaba era el título de abogado enmarcado en su pared. La Facultad de Derecho de Columbia, generación 2025, se había graduado con honores. Había terminado su carrera en tiempo récord, estudiando de noche y trabajando como directora jurídica durante el día. El examen de abogacía había sido la culminación de todo por lo que había trabajado, y cuando llegaron los resultados, lloró de alegría, una alegría que había estado conteniendo durante años. «Mamá, ¿de verdad eres abogada ahora?», preguntó Sofía, girando en la gran silla detrás del escritorio de María. «Ahora realmente soy abogado, mija». «¿Y usted ayuda a la gente?». «Yo ayudo a la gente». La puerta se abrió y Lucas entró con 2 tazas de café. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo entregándole una. «¿Un día largo?». «Un día largo y agradable», respondió María. «Acabamos de resolver la demanda colectiva contra Matthews. Los empleados a quienes les robó recuperarán su dinero, con intereses. ¿Y el fondo de asistencia jurídica? Hemos ayudado a 43 personas a obtener representación legal que no podían costear. Entre ellas, una madre soltera que se enfrentaba al desalojo debido a aumentos ilegales del alquiler». Lucas sonrió. «¿Sabes? Antes pensaba que el éxito consistía en construir la empresa más grande, ganar la mayor cantidad de dinero, tener el máximo poder. Pero al verte trabajar, al ver la diferencia que marcas, creo que por fin entiendo lo que significa el éxito de verdad. ¿Qué es eso? Significa usar lo que tienes para ayudar a otros. Significa luchar por lo correcto, incluso cuando es difícil. Significa dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste». María contempló la ciudad, pensando en el viaje que la había traído hasta aquí. De camarera sirviendo café a abogada impartiendo justicia. De mujer con sueños abandonados a alguien que había encontrado el coraje para recuperarlos. «¿Sabes de qué me di cuenta?», dijo. «¿Qué?». «Ese día en el juzgado, cuando creías haberlo perdido todo, en realidad encontraste algo más valioso que el dinero, el poder o el éxito». «¿Qué es eso?». «Descubriste quién eres realmente, y de lo que eres capaz cuando dejas de luchar por ti mismo y empiezas a luchar por lo correcto». Lucas guardó silencio un momento. «Nunca te di las gracias como es debido, por arriesgarte, por creer en mí cuando nadie más lo hizo». «No necesitas agradecerme», dijo María. «Me diste algo aún más valioso. Me diste la oportunidad de convertirme en quien estaba destinada a ser». 2 años después, el Fondo de Asistencia Legal de Nexus Technologies había ayudado a más de 300 personas a obtener la representación que merecían. María había presentado casos ante la Corte Suprema, obtenido victorias históricas en defensa de los derechos de los trabajadores y se había consolidado como una de las abogadas más respetadas del país. Lucas había transformado su empresa en un modelo de responsabilidad corporativa
implementando prácticas éticas que otras empresas comenzaban a adoptar. Descubrió que hacer el bien no solo era lo correcto, sino que también beneficiaba a los negocios. Pero la verdadera medida de su éxito no residía en los premios que habían ganado ni en el reconocimiento que habían recibido, sino en las vidas que habían cambiado, las personas a las que habían ayudado y el ejemplo que habían dado. María aún conservaba una foto en su escritorio de aquel primer día en el juzgado. Una foto de ella y Lucas juntos frente al edificio federal, con aspecto inseguro pero decidido. Le recordaba que, a veces, las victorias más importantes no provienen de lo que se logra, sino de lo que uno se arriesga a perder en la búsqueda de lo correcto. El multimillonario CEO, que creía que el dinero lo podía resolver todo, había aprendido que las cosas más valiosas de la vida no se podían comprar. La camarera que servía café había descubierto que era capaz de impartir justicia, y juntos habían demostrado que el éxito no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das. Al final, Lucas Warren y María Hernández encontraron algo más preciado que la riqueza, el poder o el prestigio. Encontraron un propósito, encontraron un sentido, y encontraron el coraje para luchar por un mundo donde la justicia no sea solo para quienes pueden pagarla, sino para todos los que la merecen. La ley los había unido en las circunstancias más improbables, pero fue su compromiso compartido de hacer lo correcto lo que los transformó a ambos. Y en un mundo donde el cinismo suele prevalecer, su historia sirvió como recordatorio de que, a veces, si estás dispuesto a arriesgarlo todo por lo que crees, podrías salvar algo más que a ti mismo. Podrías salvar tu alma. La historia de Lucas, Warren y María Hernández nos recuerda que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que aportamos. En un mundo donde el poder y el privilegio a menudo protegen a las personas de las consecuencias, su trayectoria demuestra que la justicia, la integridad y la valentía son las monedas más valiosas.